Yes, Buenos días. Buenos días. Espero que todo el mundo pueda escucharme perfectamente. En primer lugar, me gustaría mostrar mi agradecimiento por la invitación a participar en este encuentro y también por esta tan amable presentación. Perdón, pero hemos dejado de escucharle. No le escuchamos, perdón. Perdón, pero hemos dejado de recibir su sonido en cabina. No nos llega su sonido. ¿Algo ha pasado? Perdón, pero desde las cabinas de interpretación no nos llega el sonido. Ahora sí, una vez más. Agradezco de antemano también el hecho de que se haya podido facilitar servicio de traducción para mi ponencia. La Unión fomentará la solidaridad entre las generaciones. Esta norma es un apartado del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y esta solidaridad es un reto para todos, jóvenes, mayores, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y empresarios. Este reto es cada vez más importante, ya que los cambios demográficos de nuestra sociedad van hoy en día de la mano de múltiples crisis en el ámbito del clima, la democracia y la seguridad. Por este motivo, necesitamos establecer un diálogo justo entre generaciones en la Unión Europea, pero también un marco legal y organizativo de apoyo para un nuevo enfoque político de solidaridad intergeneracional en el seno de la Unión Europea. Esta es también la razón por la que el Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo en el marco de las instituciones europeas y al mismo tiempo puente entre la sociedad civil organizada y la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, ha decidido emitir un dictamen por iniciativa propia sobre este tema. El comité, una asamblea de 329 miembros de todos los Estados miembros, divididos en 3 grupos, que son empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, emite aproximadamente unos 200 dictámenes al año, la gran mayoría de los cuales son solicitados por las instituciones propias de la Unión Europea, en su mayoría por la Comisión, al ser obligatorios según los tratados. En cualquier caso, el Comité también tiene la facultad de emitir dictámenes por iniciativa propia sobre nuevas iniciativas legislativas y no legislativas de la Unión Europea. El 18 de septiembre de 2024, la semana pasada, el Comité aprobó un dictamen sobre el tema del que fui ponente, promover la solidaridad intergeneracional europea hacia un enfoque horizontal de la Unión Europea. Cuando hablamos de solidaridad intergeneracional, probablemente deberíamos, como hicimos en nuestro dictamen, centrarnos en las áreas de la vida, que son también al mismo tiempo ámbitos políticos, en esas áreas de la vida más importantes desde el punto de vista de la equidad, el diálogo y la solidaridad intergeneracionales. Los ámbitos a los que hago referencia son los siguientes: el mundo del trabajo, en primer lugar. Los estudios empíricos demuestran que los equipos multigeneracionales son más productivos que los unigeneracionales. En este tipo de equipos se produce una confrontación creativa entre los conocimientos, las capacidades y la experiencia de las distintas generaciones. Es más, tener varias generaciones en un mismo lugar de trabajo es una forma eficaz de combatir tanto los estereotipos de edad como la discriminación por edad. Evitar la discriminación directa o encubierta de los jóvenes, por ejemplo, con ideas del tipo, no, es que todavía no son capaces de hacerlo, o de las personas mayores con frases como, no, es que ya no pueden hacerlo. El hecho de evitar este tipo de discriminación refuerza la participación en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la participación de distintas generaciones y su cooperación en el lugar del trabajo debería ser una cuestión importante en el diálogo social, así como el intercambio de buenas prácticas.
dentro de asociaciones de empresarios, empleadores. Esto debería conducirnos a una serie de normas voluntarias establecidas dentro de las regiones y o en los sectores industriales. Además, las campañas sociales dirigidas al empleo de las personas mayores pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la solidaridad intergeneracional en el ámbito del trabajo. La base de la solidaridad intergeneracional en el ámbito del trabajo es, sin embargo, evitar cualquier forma de discriminación por razón de edad, resultado de políticas salariales y de protección social discriminatorias. El segundo área es la que se conoce como Silver Economy, economía plateada. Se define como ese segmento de la economía que satisface las necesidades de las personas mayores. En 2015 se estimó que generaba un volumen anual de 4,2 billones de euros y más de 78 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. El desarrollo de esta denominada Silver Economy también crea oportunidades para que se desarrolle la solidaridad intergeneracional, entre otras cosas mediante la participación de equipos multigeneracionales en el diseño y la prueba de bienes y servicios. Una parte cada vez mayor de la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios se destina a utilizar esa capacidad adquisitiva de las personas mayores a la hora de poder satisfacer sus necesidades de consumo, de vida y de salud. Este segundo dividendo demográfico, como se le suele llamar, puede apoyar el desarrollo económico de los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, el Comité considera que es necesaria una estrategia a largo plazo a nivel de la Unión Europea en relación con el desarrollo de la Silver Economy. Tenemos 10 áreas en total, así que voy por la tercera. Sistema de pensiones. La mayoría de los sistemas de pensiones de los Estados miembros funcionan sobre la base del reparto. Debido al aumento de la esperanza de vida, las pensiones se pagan durante un periodo más prolongado de tiempo. En aras a estabilizar los sistemas de pensiones, en muchos Estados miembros se ha aumentado la edad de jubilación o se está estudiando la posibilidad de hacerlo. En cualquier caso, el coste de los sistemas de pensiones sigue aumentando. Además, en algunos casos, las personas jóvenes trabajan con contratos que dan lugar a un menor acceso a la protección social y a cotizaciones más bajas dentro de este sistema de protección social. A su vez, esto provoca una disminución de los ingresos procedentes de las cotizaciones y un mayor déficit de los sistemas de pensiones. Dado que no solo está aumentando la esperanza de vida, sino también la esperanza de vida con buena salud, merece la pena considerar, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias y los sistemas específicos de cada uno de los Estados miembros, vale la pena considerar si esos años adicionales con buena salud podrían emplearse no solo en la jubilación, sino también en poder prolongar la vida laboral siempre y cuando un individuo desee trabajar durante más tiempo. No obstante, cualquier aumento de este tipo debería introducirse en una perspectiva a largo plazo, de una forma gradual y sin socavar la confianza en los sistemas de protección social. Vincular la edad de jubilación a los cambios en la esperanza de vida podría apoyar a un empleo más prolongado, más productivo, ayudando a su vez a estabilizar los sistemas de pensiones y contribuyendo así a la justicia intergeneracional. Garantizar que las personas puedan vivir dignamente sobre la base financiera de las pensiones sigue siendo una obligación tanto pública como de toda la sociedad, una responsabilidad también de carácter político. La plena aplicación del principio número 15 del Pilar Europeo de los Derechos Sociales, es decir, el derecho a recibir pensiones proporcionales a sus cotizaciones que garanticen unos ingresos adecuados para vivir dignamente en la vejez, debe ser también un elemento importante del semestre europeo. En cuarto lugar estarían los servicios sanitarios y asistenciales.
Al igual que en el caso de las pensiones, la mayoría de los servicios sanitarios se financian con las cotizaciones de las personas que están en una situación activa económicamente. Los jóvenes utilizan estos servicios mucho menos que las generaciones mayores, aunque en algunos Estados miembros la asistencia sanitaria se financia parcialmente con impuestos. Las personas económicamente activas contribuyen más a través de los impuestos y a su vez recibirán más cuando sean mayores. Además, las personas económicamente activas se enfrentan a una carga cada vez mayor de cuidados informales de personas mayores, especialmente familiares, que limitan su posibilidad de conservar el empleo. Y esto es especialmente cierto en el caso de las mujeres, que en general tienden a asumir esta responsabilidad con más frecuencia que los hombres. Mientras que la disponibilidad de servicios profesionales de cuidados de larga duración varía significativamente en cada uno de los Estados miembros. En el otro extremo del espectro, las familias jóvenes suelen tener dificultades para encontrar guarderías asequibles, accesibles, lo que también repercute en su capacidad de estar presentes en el mercado laboral y en sus perspectivas de empleo, especialmente en el caso de las mujeres. A pesar de que el gasto sanitario es uno de los motores más importantes del aumento del gasto público, cabe señalar que en algunos Estados miembros la asequibilidad y accesibilidad de los servicios sanitarios para las personas mayores son absolutamente inadecuadas. En este contexto, también debe fomentarse un enfoque preventivo de la salud para llevar una vida más sana. No obstante, como parte de la solidaridad intergeneracional, los servicios sociales y de cuidados de larga duración deberían ser accesibles, asequibles, integrados y basados en la comunidad, así como creados conjuntamente por la ciudadanía y sus organizaciones. Esto reduciría la carga de los cuidados para la generación en edad de trabajar y ayudaría a aquellas personas que decidan cuidar de sus seres queridos. Además, debemos tener en cuenta que en la Unión Europea hay cada vez más enfermedades de la civilización, como son la demencia, las enfermedades mentales, enfermedades que requieren de tratamientos a largo plazo y en ocasiones muy costosos. Este proceso también está vinculado a condiciones de trabajo poco saludables, dietas poco saludables, estilos de vida individuales, tanto para las generaciones más jóvenes como para las de más edad, así como el tema de la soledad no deseada. Por lo tanto, el Comité reitera su apoyo a las recomendaciones de la Comisión Europea sobre la lucha contra la soledad no deseada. Recomendaciones destinadas a garantizar que los servicios de salud mental sean fáciles de utilizar para todas las generaciones y pide una estrategia de salud mental de la Unión Europea para abordar los problemas de salud mental en todas las generaciones. En quinto lugar estaría el desarrollo local. Las infraestructuras y los servicios de interés general deben satisfacer las necesidades de todas las generaciones. Para ello es necesario que representantes de todas las generaciones participen en la vida política y social de los municipios, ciudades, distritos y regiones, de modo que las instituciones democráticas de una zona determinada puedan garantizar un intercambio productivo de ideas entre los residentes de más edad y los más jóvenes. De hecho, todas las generaciones deberían contribuir a un desarrollo local cohesivo y a la toma de decisiones para dar forma a comunidades respetuosas con las personas de todas las edades, apoyando a todas las generaciones. En concreto, debería animarse a las personas jóvenes a participar en las actividades locales, por ejemplo, a través de la financiación y el reconocimiento de los consejos locales de la juventud, y a seguir activos cuando se hagan mayores, tengan familia y llegan más tarde a la fase de jubilación. El sexto área es la vivienda. Mientras que la propiedad de la vivienda se está convirtiendo en un sueño incumplido para muchas personas jóvenes y familias, el cambio de las estructuras familiares y el aumento de la proporción de personas solteras, así como la falta de asequibilidad, también están afectando a la estructura de la vivienda. La vivienda debería ser asequible, incluida la vivienda multigeneracional. Esta última está creciendo mucho en muchos Estados miembros de la Unión Europea.
Y es que las generaciones que viven juntas no solo ofrecen una oportunidad de intercambiar servicios como pueden ser el cuidado de los niños o de las personas mayores, la compra de alimentos, pequeñas reparaciones o el uso de internet, sino que también aumentan la sensación de seguridad. Incluso en el caso de personas de distintas generaciones que viven separadas. Esos lugares de encuentro multigeneracional, en forma de edificios no residenciales o agrupaciones de jubilados, dentro de urbanizaciones, zonas residenciales, podrían desempeñar un papel similar. En séptimo lugar estaría la movilidad. Se subestima el impacto de la movilidad adaptada a las necesidades de todas las generaciones en la calidad de vida, la participación y la autonomía. Es algo que se subestima. Los sistemas de transporte público son igualmente importantes para garantizar la participación de niños y jóvenes, también la educación, especialmente en zonas rurales remotas, y la participación y autonomía de las personas mayores. Sin embargo, las necesidades de determinadas generaciones no se tienen suficientemente en cuenta en la planificación de los sistemas de transporte y movilidad. También, dentro del contexto de la política climática, la gratuidad del transporte público, como ya se practica en algunas zonas de la Unión Europea. Por ejemplo, en Luxemburgo se aplica para todo el mundo, en Tallinn se aplica para residentes, en Hungría se aplica para personas que ostentan la ciudadanía de la Unión Europea, así como personas con ciudadanía suiza y noruega mayores de 65 años. Parece que esta posibilidad de ofrecer un transporte público gratuito es una solución que al menos merece la pena considerar. En octavo lugar estaría la política climática. Frente al cambio climático global, los intereses de todas las generaciones están alineados. La crisis climática nos afecta a todos, a las personas mayores, dado el impacto negativo que el cambio climático tiene en la salud pública, en la calidad de vida y la seguridad, y en el caso de las personas jóvenes y las generaciones futuras, porque tendrán que hacer frente a las consecuencias más graves de esta crisis climática, además durante un mayor periodo de tiempo. Sin embargo, la aplicación de la política climática está causando graves problemas entre las personas mayores y las más jóvenes, así como entre las generaciones actuales y las futuras. Para evitarlo, la política climática debería desarrollarse de acuerdo con los principios de equidad intergeneracional. Debería incluir medidas para ralentizar el ritmo del cambio climático, minimizar los daños directos del cambio climático y transferir los recursos y herramientas necesarios para poder adaptarse al cambio climático. En algunos Estados miembros de la Unión Europea, la sociedad civil contribuye a este enfoque intergeneracional, dando forma a alianzas y movimientos intergeneracionales en los que las personas mayores asumen la responsabilidad del futuro de sus hijos y nietos, por ejemplo, uniéndose a movimientos como los Viernes por el Futuro. El siguiente área sería la formación continua o el aprendizaje de por vida. La evolución de las necesidades de cualificación, de capacidades, como consecuencia de la globalización y la transición verde, la transición demográfica y la digital, exigen políticas de aprendizaje de por vida o formación continua que estén bien diseñadas. Esto es especialmente relevante para las personas trabajadoras de mayor edad que corren el riesgo de perder su empleo en los sectores más afectados por estas transiciones, pero también para todas las generaciones, a fin de mejorar la satisfacción vital e incrementar el acceso a diferentes oportunidades. La cooperación con los agentes sociales y con otras organizaciones de la sociedad civil es necesaria para promover el aprendizaje de por vida. Y otro aspecto importante del aprendizaje de por vida es un aspecto que me gustaría destacar, y es la transferencia de conocimiento y experiencias entre generaciones. Por ejemplo, cuando las personas jóvenes ayudan a las mayores a adquirir competencias digitales,
o por ejemplo cuando personas mayores se ofrecen como voluntarias para dar clases junto con el profesorado en las escuelas sobre ética, historia, política. Este tipo de interacciones pueden inspirar también una reflexión crítica sobre el papel y los logros de la generación de cada cual. Por último, llegando ya al último punto, al último área, dentro de esta relación que yo tenía, tenemos la participación y el voluntariado. El intercambio entre generaciones puede estimularse aún más mediante la participación y el voluntariado, actividades que enriquecen la vida de todas las edades y comunidades. El voluntariado intergeneracional se ha convertido en un elemento permanente de las actividades de voluntariado en toda la Unión Europea, ya que cuenta con el apoyo de proyectos financiados por la Unión Europea y a nivel nacional. A nivel local, el voluntariado intergeneracional también incluye iniciativas de comunidades que cuidan, formadas por profesionales, personas voluntarias y familiares. La solidaridad intergeneracional fomenta la creación de diferentes redes sociales que pueden incluir a personas de todas las edades. Esto puede ayudar a las personas a sentirse más conectadas, más incluidas en sus comunidades, así como a combatir la soledad no deseada y mejorar la salud mental, además de crear una comunidad más inclusiva y comprensiva. Permítanme ahora presentarles de forma breve nuestras recomendaciones basadas en los análisis que he mencionado antes. Sé que estoy exponiendo cuestiones muy teóricas y creo que son cuestiones políticas, pero también filosóficas. Afortunadamente, también tenemos una serie de recomendaciones muy prácticas dentro de nuestro dictamen que son fruto de todo un trabajo de análisis. Y como decía, me gustaría presentar algunas de las recomendaciones que hemos recogido en nuestro dictamen, aunque sea de forma muy breve. En primer lugar, lo que proponemos es que, aunque el Comité ya ha acogido favorablemente la estrategia de la Unión Europea para la Juventud y ha propuesto una nueva estrategia europea para las personas mayores, instamos también a la Comisión Europea a que adopte un enfoque coordinado y transversal de la Unión Europea para la solidaridad intergeneracional, que debería centrarse en garantizar los derechos tanto de las personas jóvenes como de las personas mayores, así como su plena participación en la sociedad y la economía, incluidos el empleo, la educación y la cultura. Como primer paso en esta dirección, el Comité insta a la Comisión Europea a que publique un libro verde, un informe verde, sobre la solidaridad intergeneracional. Debería incluir, en el contexto del estado del bienestar, retos, oportunidades y soluciones en los ámbitos que he mencionado antes. Además, el Comité insta a los Estados miembros a que intercambien sus mejores prácticas en estos ámbitos y apliquen las recomendaciones incluidas en este dictamen. El Comité, asimismo, insta a la Comisión Europea a que adopte una recomendación en la que se insta a los Estados miembros a tener en cuenta los aspectos intergeneracionales del mercado laboral, en particular, estableciendo normas de empleo adecuadas y justas para todas las generaciones y de forma que garanticen la participación de las distintas generaciones y su cooperación en el lugar de trabajo. Los contratos de trabajo seguros, unos ingresos seguros y suficientes y las oportunidades de formación continua deben ser componentes clave de estas normas que se planteen. Además, instamos al Consejo de la Unión Europea, ya que consideramos que el diálogo intergeneracional, la justicia y la solidaridad deberían debatirse e incluirse en las conclusiones del Consejo. El Comité solicita que se establezca la solidaridad intergeneracional como uno de los objetivos del Fondo Social Europeo. Este es un punto muy importante porque entendemos que sin financiación, sin fondos, no hay política posible.
Entendemos que esto sería una medida además muy efectiva dentro del ámbito europeo. Y nuestra última recomendación recibe con satisfacción la intención de nombrar a un comisionado responsable de la equidad intergeneracional. Y de hecho, la semana pasada se proponía al señor Glenn Mikalev de Malta como comisionado para esta cartera, para estas cuestiones intergeneracionales. Y debo decir que me alegro muchísimo de que nuestro comité cuente con un socio colaborador tan excelente dentro de este campo en la comisión. Así pues, continuaremos trabajando la solidaridad intergeneracional, creando como respuesta un foro para poder llevar a cabo el intercambio de experiencias, para evaluar los conceptos existentes y para poder desarrollar nuevos conceptos y estrategias en el ámbito de la solidaridad intergeneracional, así como en cooperación con la Comisión Europea, para poder realizar un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones recogidas en el dictamen. Permítanme concluir este discurso pudiendo expresar esa esperanza que siento, pero también tengo la firme convicción de que con un poco de ayuda de nuestros amigos, como decían los Beatles, de la sociedad civil, con un poco de ayuda de la sociedad civil europea, la solidaridad intergeneracional se convertirá en un elemento permanente e importante del modo de vida europeo. Y me alegraría muchísimo que pudieran participar en las conferencias que estamos organizando desde el comité, desde las organizaciones de la sociedad civil. El próximo 10 de octubre tendremos esta conferencia a las que me gustaría invitarles. El problema es que creo que no tenemos interpretación a español en estas sesiones. Tenemos inglés, alemán, polaco, pero en cualquier caso me gustaría invitarles a seguir este evento que también se ofrecerá a través de streaming y, por supuesto, si desean asistir presencialmente a Bruselas, pueden hacerlo, pero también tienen la posibilidad de utilizar sus portátiles para poder seguir lo que se tratará en este evento, que considero que será de un elevado interés porque podremos ver ejemplos de prácticas de solidaridad intergeneracional. Tendremos a un ministro polaco que es el encargado de políticas de mayores y que trabaja también el ámbito de la solidaridad intergeneracional y trabaja también como presidencia del comité. En cualquier caso, muchas gracias por su atención y les deseo una jornada muy fructífera. Y pido disculpas por no haber podido asistir presencialmente, pero yo mismo también tengo un día hoy con una agenda muy apretada en Bruselas. Muchas gracias. So, thank you, Christoph. Muchas gracias, señor Balón, por la presentación. Vamos a abrir a continuación un turno de preguntas. Baldu norbaitek galderarik. Eskuren bat, gora. There is no question, so thank you. Bien, parece que no hay preguntas. Muchas gracias, Christoph. Escucháis, soy Mariano. Ah, sí, Mariano. Wait a minute, Christoph. There is maybe a question, Mariano. Sí, buenos días. No sé si puedo hacer yo una pregunta. Claro que sí, bienvenido. Espera un segundo, vamos a intentar a ver si compartimos la pantalla para que podáis estar los dos presentes.
Mariano, aprovechando este momento técnico, va a ser el siguiente ponente de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de los Estudios Intergeneracionales Macrosad. Ahora te tenemos en pantalla, Mariano. Gracias, muchas gracias. Mi pregunta al señor Balón es la siguiente. ¿Cuál es el concepto de solidaridad intergeneracional que está detrás de todo ese trabajo que están haciendo? Gracias. If I understood right. Bien, si no me equivoco, me preguntaba usted sobre, ¿cómo decirlo?, en ese concepto fundamental que está detrás de este trabajo. Entiendo que se refería usted a esto. ¿Se refería usted a una dimensión política o una dimensión ideológica? Perdóneme que le pida este apunte. ¿O es muy...? Sí. Sí, puedes decir en inglés, tenemos servicio de traducción. Thank you. My question is very... Mi pregunta es muy directa. ¿Cuál es ese concepto, esa concepción de la solidaridad intergeneracional que subyace a este trabajo que están realizando? En primer lugar, por supuesto, ante todo se trata de un enfoque práctico, porque estamos observando cuál es esa realidad dentro de los Estados miembros y estamos viendo muchísimas interacciones. Y dentro de las interacciones que podemos observar hay una serie de interacciones que se dan de forma totalmente natural. Pensemos, por ejemplo, en las familias, una familia al uso, ¿sí? Las familias, digamos, como hemos solido conocerlas en el pasado. Estas familias con relaciones intergeneracionales que brotan de forma totalmente natural y que de forma natural intervienen en los diferentes aspectos o en las diferentes áreas, pero en mi opinión, debido a los cambios demográficos, tenemos una población cada vez más envejecida. Y esto puede dar pie, o es el contexto en el que se están planteando una serie de intervenciones de corte político, intervenciones no legislativas que emanan también de la Unión Europea ante este mundo cambiante, debido sobre todo a esta situación demográfica que tenemos en este momento. En segundo lugar, por supuesto, está el aspecto científico. El profesor que nos acompaña dentro de este trabajo seguramente podría responder de una forma mucho más certera a esta pregunta sobre toda esa evidencia con la que contamos en este análisis. Hemos contado con la colaboración de universidades, investigadores, investigadoras que están trabajando en torno a este tema. En cuanto al Comité Económico y Social Europeo, tenemos un grupo promotor con mucha energía que está trabajando muy bien con esas organizaciones juveniles, por ejemplo, en Europa. Y en cuanto a mi aportación personal, creo que si vamos a hablar de equidad intergeneracional,
estando dirigida, por ejemplo, a la juventud, ¿no? Con problemáticas como el cambio climático, problemáticas que en este caso pueden tener que ver, entre comillas, con que las generaciones más mayores hemos producido, generado, entre comillas, este problema, y lo tienen las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, mi enfoque era el ir buscando una armonización a la hora de leer estas problemáticas y plantearnos qué es lo que debería y qué es lo que no debería hacer la Unión Europea en este ámbito, porque puede haber quizás enfoques que se puedan elaborar de una forma más efectiva a nivel regional, a nivel de Estados miembros, a nivel local, y estamos en este momento ya finalizando la traducción al español del dictamen, así que lo voy a enviar a la organización para que se lo puedan facilitar. Tenemos el capítulo 2, que versa sobre todo este contexto, y no esperaba, la verdad, que se me fuera a preguntar sobre eso y por eso no lo he mencionado, pero sin duda lo facilitaremos. Hoy mismo les puedo facilitar una copia de la traducción al español. Alderarik, ¿alguna otra pregunta? ¿Ay? Sí, yo me gustaría conocer si el Consejo Económico y Social Europeo tiene alguna opinión o qué le parece, o si nos puede describir un poco más las funciones de ese comisario europeo de nueva creación, que además, peculiarmente, el título es Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte. No sé si está un poco desequilibrado ese equilibrio, y siendo él, el propio comisario, una persona tan joven. Okay, if I understood right. Bien, si he entendido bien la pregunta, efectivamente, la señora von der Leyen anunciaba que en la comisión tendremos a un comisionado que se encargará de esa cartera de la equidad intergeneracional. Ese es el título oficial de la cartera. Y tenemos también a una persona comisionada, como decía antes, el señor Miklav, de Malta, que ha sido designada para encargarse de esta cartera, como decía usted, también de deporte, cultura. No tengo la certeza, pero creo que así es, efectivamente. En cualquier caso, se encargará también de estas cuestiones intergeneracionales. Y las preguntas en cuanto al trabajo, entiendo, y al contenido de esta cartera, en este campo pueden en ocasiones resultar controvertidas, porque normalmente el enfoque suele ser más moderado, no tan duro. No sé, por ejemplo, en ámbitos como la industria, el empleo, donde hay una estrecha relación con las situaciones específicas, la cultura de cada uno de los Estados miembros, de las regiones, etcétera, lo que se hizo fue plantear o pedir al Comité Económico y Social Europeo, que una vez que fue designado, porque hay todo un procedimiento, las personas candidatas deben contar con la aprobación del Parlamento, etcétera. Después de todo este procedimiento, desde el comité nos pusimos en contacto para ofrecerle nuestra colaboración, nuestra cooperación, porque el trabajo que estamos realizando en este momento con este dictamen es solamente un punto de partida. Es un trabajo que en este momento está abierto a intercambios y en cualquier caso creo que el trabajo será de gran utilidad para el comisionado.
En este momento, el Comité Económico y Social Europeo es un cuerpo totalmente independiente y como órgano independiente somos órgano consultivo para todas las organizaciones de la Unión Europea. Y todo nuestro trabajo precisamente se basa en ese hecho de ser un organismo independiente. Y entendemos que las aportaciones que se realicen pueden ser muy útiles y pueden ayudar a enriquecer el trabajo que se vaya a llevar a cabo desde esta cartera, desde este área. En cualquier caso, sabemos que es fundamental contar con una cooperación estrecha con la sociedad civil, con la administración pública que trabaja en este área. Por supuesto, nos interesa esa cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y este es el potencial que podemos poner sobre la mesa para de forma conjunta poder trabajar ese enfoque de la solidaridad intergeneracional desde la perspectiva europea para impulsar esa igualdad entre las personas de todas las edades. Okay, thank you again. Muchas gracias de nuevo, Christoph. Estaremos muy atentos